Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando with the notebook and the book. Tenemos este pequeño math problem que lo estuvimos resolviendo, ahora lo escribimos en la libreta y lo solucionamos. Dice, Katie plays 3 games. She gets 11 points in each game. Ella juega 3 juegos y tiene 11 points in each game, en cada juego. How many points does she have? ¿Cuántos puntos tiene en total? That's easy, right? Bueno, vamos a realizarlo. Then number 2, Amy has 20 points. Ben has 16 points. Ben wants to win the game. Ben quiere ganar, pero miren cuántos puntos tiene Amy, cuántos tiene Ben. How many more points does he have to get? Si quiere ganar Ben, ¿cuántos puntos más tiene que tener? Y aquí lo vamos a poner. He has to get 33, ok, and at least 5. Pero allí, si ustedes le pusieron 5, se acuerdan que lo pusimos bien, ok. Ahora, en el siguiente trabajo, tuvimos también este de aquí, este math problem. Este sí estaba un poquito más complicado. El percentage, sobre todo. Este primero no. I scored 3 points. Mark scores 5 points. Sarah scores 3 points. How many points do we score in total? ¿Cuántos puntos en total hicieron? Y el último, I scored 5 points. My team scores a total of 25. What percentage of my team's points do I score? ¿Qué porcentaje de los puntos totales del equipo él hizo? Pues fácil. That's the 20% y arriba serían 11 points. ¿Ok? Bueno, entonces recuerden que vamos a estar el día de mañana ya, ahora sí, platicando acerca del experiment. Después tenemos también por ahí un proyecto que vamos a estar haciendo, pero ya estaremos hablando primero del experimento para que lo tengan en cuenta y tengan el material que vamos a ocupar. Mírenlo por aquí, se los voy a poner nuevamente. Y son todos estos materiales: a flashlight, scissors, piece of white card, different materials and surfaces to test. For example, a desk, a wall, a sewer or sweater, white paper, red paper, black paper, aluminum foil. Ok, entonces eso es lo que van a estar juntando. Sorry. Y por aquí, miren, esto es lo que vamos a estar haciendo. Este es el experimento que vamos a realizar. Y en la página de nuestro libro tenemos donde vamos a estar anotando los resultados que obtuvimos. Así que, pues bueno, vamos a tener todo este material para ver cómo nos sale nuestro experimento. ¿Ok? Y pues bueno, ya lo estaremos platicando el día de mañana también, porque ya lo vamos a hacer para el Monday, ¿ok? Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy, guys. Nos vemos el día de mañana, tomorrow Friday. See you later. Bye, bye.